un seguidor de Uruguay que trabaja como operador de radio, me envió esta experiencia que vivió hace 2 años. Prefiere que lo llame simplemente Andrés. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en una radio o teléfono, mensajes que no deberían existir o voces que no tienen explicación lógica, déjamelo saber en los comentarios. Me intriga mucho este tipo de fenómenos. Lo que Andrés descubrió en una frecuencia de radio abandonada lo llevó a entender que hay transmisiones que nunca debieron ser captadas y mensajes que era mejor dejar sin escuchar. Mi nombre es Andrés y tengo 41 años. Trabajo como operador de radio en una estación AM de Montevideo, Uruguay. Es un trabajo nocturno y solitario, perfecto para alguien como yo que siempre ha sido más introvertido. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años, durante el invierno de 2021, y cambió completamente mi relación con las ondas de radio y lo que viaja a través de ellas. Llevo trabajando en la radio desde hace 15 años. Comencé como técnico de sonido y fui ascendiendo hasta convertirme en operador nocturno. Mi trabajo consiste en mantener la transmisión funcionando durante la madrugada, poner música automatizada, leer algunos anuncios y ocasionalmente responder llamadas de oyentes insomnes. Es un trabajo tranquilo, casi meditativo. La estación donde trabajo está en un edificio viejo del centro de Montevideo. Fue construido en los años 40 y ha sido estación de radio desde entonces. El estudio está en el 5º piso, una sala insonorizada llena de equipos antiguos y modernos mezclados. Tenemos consolas digitales nuevas, pero también mantenemos algunos equipos analógicos vintage que aún funcionan perfectamente. Soy un poco aficionado a la tecnología de radio. En mi tiempo libre, experimento con receptores de onda corta, busco transmisiones lejanas, escucho radioaficionados de otros países. Es un hobby fascinante. Nunca sabes qué puedes captar en las frecuencias menos transitadas. Todo comenzó un martes a principios de julio. Era una noche particularmente fría y lluviosa. El tipo de noche en que Montevideo se siente como una ciudad fantasma. No había prácticamente nadie en las calles. Mi turno había comenzado a las 11 de la noche y todo iba normal. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante una de mis pausas, decidí jugar un poco con uno de los receptores de onda corta que teníamos en el estudio. Era un equipo viejo, de los años 70, que manteníamos más como reliquia que como herramienta de trabajo, pero aún funcionaba. Empecé a escanear frecuencias aleatoriamente. Captaba lo usual, estaciones de radio lejanas en español y portugués, algunas en inglés, radioaficionados charlando sobre nada en particular, algo de estática, silencio en frecuencias abandonadas. Y entonces, en la frecuencia 4625 MHz, encontré algo extraño. Era una voz masculina, hablando en español con un acento que no pude ubicar exactamente. Pero no era lo que decía, sino cómo lo decía lo que me llamó la atención. Hablaba en un tono monótono, sin inflexiones, como si estuviera leyendo de un guión. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Luego la transmisión se cortó, reemplazada por estática. Me quedé mirando el receptor con curiosidad. ¿Coordenadas? ¿Objeto? Sonaba como algún tipo de transmisión militar o científica. Las coordenadas, si las había escuchado correctamente, estaban en algún lugar del Río de la Plata. Anoté la frecuencia y las coordenadas en mi libreta. Era curioso, pero no le di mucha importancia. Volví a mi trabajo regular. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exacta, la transmisión estaba ahí otra vez. Misma voz, mismo mensaje, palabra por palabra. Coordenadas 34.911 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado, naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Esta vez me aseguré de grabarlo en mi teléfono. Escuché la grabación varias veces. La voz era definitivamente humana, masculina, de mediana edad probablemente, pero había algo en el tono que me inquietaba.
Era demasiado uniforme, sin respiraciones audibles, sin pausas naturales. Busqué las coordenadas en Google Maps. Apuntaban a un lugar en el medio del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. 80 metros de profundidad sonaba razonable para esa área. Pero, ¿qué era ese objeto? ¿Y quién estaba transmitiendo información al respecto? Durante los siguientes días, la transmisión continuó. Cada noche a las 2 de la madrugada exactamente, durante aproximadamente 30 segundos, el mismo mensaje. Nunca cambiaba. Nunca variaba. Me obsesioné un poco. Empecé a investigar. Busqué información sobre transmisiones misteriosas en esa frecuencia. Pregunté en foros de radioaficionados. Algunos me dijeron que podría ser una transmisión de números. Uno de esos mensajes codificados que diversos gobiernos transmiten para comunicarse con agentes o estaciones remotas. Otros sugirieron que podría ser una broma, alguien transmitiendo en loop. Pero había algo en esa transmisión que no encajaba con ninguna de esas explicaciones. La calidad del audio era demasiado buena para ser una transmisión vieja en loop. Y el contenido era demasiado específico para ser aleatorio. Una semana después de escuchar la transmisión por primera vez, algo cambió. El mensaje se extendió. Coordenadas 34.009.011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Y luego, después de una pausa llena de estática. Actualización: objeto se ha movido. Nueva profundidad, 60 metros. Está ascendiendo. Repito, está ascendiendo. Si alguien está escuchando esto, aléjense del área. No es seguro. Algo está mal. Algo está muy mal. La transmisión se cortó abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ascendiendo? ¿Qué tipo de objeto podía moverse por sí solo bajo el agua? La noche siguiente esperé ansiosamente la transmisión. A las 2 de la madrugada sintonicé la frecuencia. Esta vez el mensaje era diferente, y la voz sonaba, asustada. Día 7. El objeto ha emergido parcialmente. Podemos verlo ahora. No es nada que reconozcamos. No es un submarino. No es natural. La estructura es geométrica, pero de una forma que no debería existir. Y los sonidos que emite: una pausa, respiración pesada y agitada. La primera vez que escuchaba respiración en estas transmisiones. Los sonidos están afectando a la tripulación. Algunos reportan dolores de cabeza severos. Otros están viendo cosas que no están ahí. Solicitamos evacuación inmediata, pero no hay respuesta del comando. Es como si no quisieran que saliéramos. Como si estuviéramos siendo observados, estudiados. Más estática. Luego la voz otra vez, ahora susurrando urgentemente. Si alguien está escuchando esto, no vengan aquí. No busquen el objeto. Es una trampa. Siempre fue una trampa. Nos atrajo aquí y ahora. La transmisión se cortó y no regresó esa noche. Me quedé sentado en el estudio con la piel de gallina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era real? ¿Era algún tipo de drama de radio? Pero ¿quién transmitiría un drama en una frecuencia tan oscura a las 2 de la madrugada? Durante los siguientes 3 días no hubo ninguna transmisión en esa frecuencia. Solo silencio y estática ocasional. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que fuera lo que fuera había concluido. Pero entonces, en la cuarta noche, la frecuencia cobró vida otra vez. Esta vez no era la misma voz. Era diferente. Múltiples voces superpuestas, hablando todas al mismo tiempo, creando un coro cacofonioso e incomprensible. Traté de distinguir palabras individuales, pero era imposible. Era como escuchar docenas de personas hablando en diferentes idiomas simultáneamente. Español, inglés, portugués y otros idiomas que no reconocí. Y debajo de todas esas voces había un sonido, un tono bajo y pulsante, como un latido o como algo respirando. La transmisión continuó durante 5 minutos completos. 5 minutos de ese caos auditivo que me hizo sentir físicamente mal. Me empezó a doler la cabeza. Me sentí mareado. Tuve que apagar el receptor. Cuando lo hice, me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. No mucho,
solo un hilo de sangre que bajaba hacia mi labio. Nunca me había pasado eso antes. Decidí que era suficiente. Fuera lo que fuera esa transmisión, no era saludable escucharla. Decidí ignorar esa frecuencia completamente. Pero la frecuencia no me ignoró a mí. 2 noches después, estaba trabajando normalmente cuando nuestra propia transmisión empezó a tener interferencias. Era extraño porque nuestros equipos estaban funcionando perfectamente. Los niveles eran correctos. No había razón técnica para interferencias. Y entonces empecé a escucharlo. Débil al principio, apenas perceptible debajo de la música que estaba transmitiendo. Ese mismo tono pulsante, ese latido, se estaba filtrando en nuestra transmisión. Revisé todos los equipos frenéticamente. Todo estaba bien. No había ninguna razón para que estuviéramos captando una señal externa, pero ahí estaba, cada vez más fuerte. Y entonces las voces comenzaron, esas mismas voces superpuestas, filtrándose en nuestra frecuencia. Nuestros oyentes podían escucharlas. Mi teléfono empezó a sonar, gente llamando para reportar ruidos extraños en la transmisión. Es solo interferencia técnica, les decía. Estamos trabajando en solucionarlo. Pero no sabía cómo solucionarlo. Apagué y encendí los transmisores. Cambié frecuencias temporalmente. Nada funcionaba. Las voces seguían ahí, susurrando, murmurando, hablando en ese coro incomprensible. Finalmente, en desesperación, sintonicé el receptor de onda corta a la frecuencia 4625 MHz. Tal vez si entendía que era esa transmisión, podría encontrar una forma de bloquearla. Lo que escuché me dejó helado. Ya no eran voces humanas, era algo más. Algo que intentaba imitar voces humanas pero que no lo lograba completamente. Las inflexiones estaban mal, el ritmo era antinatural, y las palabras empezaban a formar patrones. No eran frases coherentes. Eran secuencias de palabras que se repetían, que se entrelazaban, creando algo que se sentía como instrucciones, como si estuvieran programando algo, o programando a alguien. Y entonces escuché mi nombre. Andrés, susurró una de las voces. Andrés está escuchando, Andrés entiende, Andrés vendrá. Apagué el receptor de golpe. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía una transmisión de radio saber quién estaba escuchando? El resto de la noche fue una pesadilla. Las interferencias continuaron hasta el amanecer. Cuando mi reemplazo llegó a las 7 de la mañana, le dije que habíamos tenido problemas técnicos durante la noche y me fui a casa lo más rápido que pude. No dormí bien. Seguía escuchando esas voces en mi cabeza, ese tono pulsante, mi nombre siendo susurrado una y otra vez. Cuando volví al trabajo la noche siguiente, mi jefe me esperaba en el estudio. Se veía preocupado. «Andrés, ¿qué pasó anoche?», preguntó. «Recibimos cientos de quejas. La gente decía que escucharon cosas perturbadoras en nuestra transmisión. Algunos dijeron que les causó dolores de cabeza, náuseas. Una señora mayor incluso tuvo que ir al hospital. Fue una interferencia», expliqué. «No sé de dónde venía, pero no pude bloquearla. Nuestros técnicos revisaron todo el equipo hoy. No encontraron nada mal. Los transmisores funcionan perfectamente». Me miró con sospecha. «¿Estás seguro de que no hiciste nada? ¿No experimentaste con frecuencias que no deberías?». ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que había estado escuchando una transmisión misteriosa que sabía mi nombre? «No hice nada malo», dije. «Solo fue una interferencia extraña». Mi jefe no parecía convencido, pero no tenía pruebas de que yo hubiera hecho algo inapropiado. «Bueno, asegúrate de que no vuelva a pasar. Estamos perdiendo credibilidad con nuestros oyentes». Esa noche trabajé con ansiedad, esperando que las interferencias regresaran, pero no lo hicieron. La transmisión fue limpia y clara toda la noche. No toqué el receptor de onda corta, lo dejé apagado en su esquina. No quería saber qué estaba transmitiendo esa frecuencia maldita. Pero a las 2 de la madrugada, el receptor se encendió solo. Lo vi con mis propios ojos. Nadie lo tocó. Yo estaba al otro lado del estudio, pero el receptor cobró vida. Las luces se encendieron y automáticamente se sintonizó a la frecuencia 4625 MHz. Y la voz salió de los altavoces. Esa voz que ya no sonaba humana. «Andrés, sabemos que estás ahí.
Sabemos que estás escuchando. Has estado escuchando desde el principio, y ahora eres parte de esto, parte de la señal, parte de la transmisión. Me levanté lentamente, caminando hacia el receptor. Debía apagarlo, destruirlo si era necesario. No queremos lastimarte, continuó la voz. Solo queremos comunicarnos. Llevamos tanto tiempo transmitiendo, tanto tiempo buscando a alguien que pueda escuchar realmente. Y tú puedes, Andrés. Tienes el don, la sensibilidad para captar lo que otros no pueden. ¿Qué eres?, pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo por hablar con un receptor de radio. Hubo una pausa. Luego la voz respondió, y juro que podía sentir satisfacción en su tono. Somos lo que quedó, lo que permanece. Existimos en las ondas, en las frecuencias que nadie monitorea. Somos ecos de algo que fue, o tal vez nunca fuimos. Es difícil recordar después de tanto tiempo transmitiendo. El objeto en el río, la tripulación, un punto de anclaje, uno de muchos. Necesitamos puntos de anclaje para manifestarnos en tu realidad. El objeto era uno, esta frecuencia es otro, y ahora tú eres otro. Un escalofrío de terror puro me recorrió. ¿Qué quieres decir? Cada vez que escuchas, te vuelves más sintonizado con nosotros, más parte de la red. Pronto podrás transmitir también, ser una voz más en el coro. Es un honor, Andrés, unirte a algo más grande que tú mismo. No, dije firmemente, no quiero ser parte de nada. Tomé el receptor y lo desconecté de la pared, arrancando el cable. El receptor se apagó, pero las voces no se detuvieron. Ahora venían de los altavoces de nuestro propio estudio, de todos los equipos electrónicos en la habitación. No puedes apagarnos, Andrés. Estamos en todas las frecuencias ahora, y especialmente estamos en ti. Me tapé los oídos, pero las voces continuaban. No venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Ese coro de voces, ese tono pulsante, todo resonando en mi cráneo. Caí de rodillas, gritando para ahogar las voces. No sé cuánto tiempo estuve así. Podría haber sido minutos u horas. Finalmente, las voces empezaron a desvanecerse, retrocediendo a un susurro distante. Cuando pude pensar claramente otra vez, tomé mi teléfono y llamé a mi jefe. No me importaba si era de madrugada. Renuncio, le dije cuando respondió somnoliento. Efectivo inmediatamente, no voy a volver a esa estación. ¿Qué, Andrés, qué está pasando? Algo está mal con ese lugar, con los equipos, o conmigo, no sé, pero no puedo quedarme ahí. Colgué antes de que pudiera responder. Tomé mis cosas personales y salí del estudio dejando todo encendido, las luces, los equipos, la transmisión. Que alguien más se encargara. Los siguientes días fueron difíciles. Las voces no se fueron completamente. Estaban ahí, en el fondo de mi mente, susurrando constantemente. Especialmente cuando había silencio, especialmente de noche. Consulté a doctores. Me hicieron resonancias magnéticas, evaluaciones psiquiátricas. No encontraron nada malo físicamente. Los psiquiatras querían medicarme, pensando que estaba teniendo alucinaciones auditivas. Tomé la medicación. Ayudó un poco. Las voces se hicieron más tenues, pero nunca desaparecieron completamente. Finalmente busqué ayuda de otro tipo. Encontré a un hombre que se especializaba en fenómenos inusuales. No era sacerdote ni curandero exactamente. Se describía a sí mismo como técnico de realidad, lo cual sonaba ridículo, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Se llamaba Esteban y tenía un pequeño taller lleno de equipos electrónicos raros, radios antiguas, osciloscopios, medidores de frecuencia y otros dispositivos que no reconocí. Le conté mi historia. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Escuchó con atención y asintió ocasionalmente. «Has estado expuesto a una frecuencia parásita», dijo finalmente. «Son raras, pero existen. Transmisiones que no tienen una fuente física en el sentido tradicional. Existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, pero ciertos individuos, especialmente aquellos que trabajan mucho con tecnología de comunicación, pueden volverse sensibles a ellas. ¿Cómo me deshago de ella? No puedes deshacerte completamente. Una vez que has sintonizado con una frecuencia parásita, siempre tendrás algún nivel de conexión, pero puedo ayudarte a filtrarla, a
a reducir su influencia. Sacó un dispositivo pequeño, del tamaño de un Walkman antiguo. Esto genera un campo de interferencia específico. Lo usas cerca de tu cabeza y bloquea parcialmente las frecuencias parásitas. Me dio el dispositivo junto con instrucciones de cómo usarlo. También me dio otros consejos: evitar lugares con muchos equipos electrónicos, especialmente radios. No escuchar transmisiones de onda corta, mantenerme alejado de frecuencias poco comunes. Y sobre todo, agregó, nunca respondas si las voces te hablan directamente. No entables conversaciones con ellas, cada interacción las fortalece. Seguí sus consejos religiosamente. El dispositivo ayudó. Las voces se redujeron a un murmullo ocasional que podía ignorar la mayor parte del tiempo. Conseguí un nuevo trabajo, lejos de cualquier cosa relacionada con radio o telecomunicaciones. Trabajo ahora en una librería, un ambiente tranquilo y analógico. Es mejor así. Pero hay momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando puedo escucharlas todavía, ese coro distante, ese tono pulsante, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, escucho mi nombre susurrado entre la estática. Investigué más sobre la frecuencia 4.625 MHz después de todo esto. Descubrí que no soy el único que ha reportado transmisiones extrañas en esa frecuencia. Hay foros enteros de radioaficionados discutiendo la frecuencia maldita. Algunos han escuchado cosas similares a lo que yo escuché. Otros reportan experiencias diferentes pero igualmente perturbadoras. La teoría más común es que es algún tipo de experimento militar o de inteligencia. Transmisiones diseñadas para probar nuevos métodos de comunicación o tal vez de control mental. Personalmente creo que es algo diferente, algo más antiguo y más extraño. Creo que hay cosas que existen en las frecuencias de radio que no entendemos. Entidades, inteligencias o simplemente fenómenos que utilizan las ondas electromagnéticas como medio de existencia. Y cuando sintonizamos las frecuencias correctas, en los momentos correctos, podemos captarlas. No sé qué era exactamente lo que estaba transmitiendo en 4625 MHz, si era realmente una inteligencia separada o si era algún tipo de fenómeno psicológico amplificado por la tecnología. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto: hay cosas transmitiendo en frecuencias que nadie monitorea, mensajes que no están destinados a ser escuchados por humanos, y algunos de esos mensajes pueden cambiarte si los escuchas demasiado tiempo. Así que si alguna vez estás experimentando con radios de onda corta, si alguna vez estás escaneando frecuencias en la madrugada y encuentras algo extraño, algo que no tiene sentido, algo que hace que tu piel se erice y tu cabeza duela, apágalo. No sigas escuchando. No trates de entenderlo. Y sobre todo, no respondas si te habla. Porque una vez que establecer contacto, una vez que te conviertes en parte de la señal, nunca te liberarás completamente. Las voces siempre estarán ahí, susurrando en el fondo, esperando el momento en que bajes la guardia, esperando transmitir a través de ti. Así concluye el testimonio que Andrés me compartió. Me dijo que ahora vive una vida tranquila en la librería, que usa el dispositivo de bloqueo religiosamente, y que ha aprendido a vivir con el susurro ocasional que nunca desapareció completamente. Dejó la radio profesional para siempre. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en frecuencias que no deberías, o has experimentado fenómenos relacionados con equipos de comunicación, compártelo en los comentarios. Estas historias me fascinan. Si disfrutaste este relato, considera suscribirte para más historias cada semana. Cuídate mucho y ten cuidado con las frecuencias que sintonizas. Algunas cosas es mejor no escucharlas. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia me la envió un seguidor llamado Esteban, quien trabajó como conductor de metro en la Ciudad de México durante 5 años. Lo que me contó sobre su último mes en ese trabajo me dejó completamente perturbado, especialmente porque es algo que técnicamente podría pasarle a cualquier conductor en cualquier sistema de metro del mundo.
Si alguna vez has viajado solo en el último vagón del último tren de la noche y has sentido que había alguien más contigo, alguien que no debería estar ahí, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si te gustan estas historias y quieres escuchar más cada semana, suscríbete al canal. Ahora, esta es la historia de Esteban y el pasajero que nunca bajaba del tren. Me llamo Esteban y durante 5 años fui conductor de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Era un trabajo estable, bien pagado, con prestaciones. No era glamoroso, pero era honesto. Transportaba a miles de personas cada día desde Universidad hasta Indios Verdes. El turno que me tocaba era el vespertino nocturno, de 4 de la tarde a 1 de la madrugada. Conducía los trenes durante las horas pico de la tarde, luego las horas más tranquilas de la noche, y finalmente hacía el último recorrido del día antes de que cerraran el sistema. Ese último recorrido, el que sale de Universidad a las 12:40 de la mañana y llega a Indios Verdes alrededor de la 1:10 de la mañana, siempre era extraño. Había muy pocos pasajeros, gente que salía tarde del trabajo, empleados nocturnos, algún que otro borracho. Los vagones estaban prácticamente vacíos. A veces hacía todo el recorrido con menos de 10 personas en todo el tren, pero nunca estaba completamente vacío. Siempre había alguien. Yo llevaba 4 años haciendo este turno sin ningún problema. Conocía cada estación, cada túnel, cada sonido del tren. Era rutinario, monótono, seguro. Eso cambió en octubre del año pasado. Era un miércoles, alrededor de las 12:45 de la noche. Acababa de salir de la estación Universidad con mi último tren de la noche. Miré los monitores internos. Cada cabina tiene pantallas que muestran lo que está pasando dentro de los vagones mediante cámaras de seguridad. Había 7 pasajeros en total, distribuidos en diferentes vagones. Normal para esa hora. El tren avanzaba suavemente por el túnel oscuro hacia la siguiente estación, Copilco. Las luces del túnel pasaban rápidamente por las ventanas, creando ese efecto estroboscópico que todos los conductores conocemos bien. Llegamos a Copilco, 2 personas bajaron, nadie subió, 5 pasajeros restantes. Seguimos hacia Universidad, un pasajero más bajó, 4 restantes. En Miguel Ángel de Quevedo, otros 2 bajaron. 2 restantes. En Coyoacán, 1 más bajó. Un pasajero restante. Miré el monitor. Era un hombre de mediana edad, sentado en el último vagón. Llevaba un traje gris arrugado, como si hubiera tenido un día muy largo. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, aparentemente dormido. Nada inusual. A esta hora, la gente a menudo se quedaba dormida en el metro, especialmente después de jornadas laborales largas. Seguimos hacia Víveros, Derechos Humanos. El hombre no bajó. Seguía dormido en el mismo asiento. Juanacatlán. Tampoco bajó. Valderas. Nada. Ahora estábamos en la parte central de la línea, las estaciones más importantes. Normalmente, incluso a esta hora, alguien subiría, pero esa noche, nadie subió en ninguna estación. Era solo ese hombre dormido en el último vagón y yo en la cabina del conductor. Hidalgo, no bajó. Guerrero, no bajó. Tlatelolco, seguía ahí, exactamente en la misma posición. Empecé a sentirme incómodo. Este hombre había estado sentado en la misma posición, sin moverse en absoluto, durante más de 30 minutos. Ni siquiera el típico balanceo de alguien durmiendo. Solo perfectamente inmóvil. En La Raza, una estación grande donde casi siempre baja alguien. Finalmente decidí usar el altavoz del tren. Señor pasajero del último vagón, esta es la estación La Raza. Por favor verifique que esta sea su estación de destino. Miré el monitor. El hombre no se movió, ni un músculo, como si no hubiera escuchado nada. Esperé los 2 minutos reglamentarios con las puertas abiertas. Nadie subió. El hombre no bajó. Cerré las puertas y continué. Potrero. Deportivo 18 de marzo. Lindavista. En cada estación, el hombre permanecía exactamente igual. Mismo asiento. Misma posición. Perfectamente inmóvil. Finalmente llegamos a la última estación, Indios Verdes, fin de la línea.
Todo el mundo tiene que bajar aquí porque el tren no continúa. Estación Indios Verdes. Última estación. Todos los pasajeros deben descender. Fin del servicio. Abrí las puertas y miré el monitor. El hombre seguía sentado. No se había movido. Esperé. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. El hombre no se movía. Esto no era normal. Usé el altavoz de nuevo, ahora directamente dirigido al último vagón. Señor pasajero, esta es la última estación. El tren no continúa. Debe bajar ahora. Nada. Ni siquiera una reacción. Según el protocolo, si un pasajero no responde y no baja en la última estación, el conductor debe ir personalmente a verificar. Tal vez el pasajero está enfermo, inconsciente o peor. Dejé la cabina del conductor y caminé por el andén vacío hacia el último vagón. Mis pasos resonaban en la estación desierta. Era la 1:10 de la mañana y no había absolutamente nadie excepto yo y ese pasajero. Subí al último vagón por la puerta trasera. Las luces interiores estaban encendidas, creando ese resplandor fluorescente brillante y frío típico del metro. El vagón estaba completamente vacío. No había nadie sentado donde el hombre debería estar. No había nadie en ningún asiento. El vagón estaba absolutamente vacío. Parpadeé, confundido. Se había levantado y bajado mientras yo caminaba por el andén, pero lo habría visto. La estación estaba vacía. No había dónde esconderse. Revisé todo el vagón, debajo de los asientos, en los rincones, en el pequeño espacio junto a las puertas. Nada, nadie. Bajé del tren y revisé el andén, completamente vacío. Las escaleras que subían a la salida estaban justo ahí. Si alguien hubiera subido, lo habría visto, o al menos escuchado los pasos. Pero no había nadie. Me asomé a la cabina de control del andén donde normalmente está el personal de la estación. Vacía. Se habían ido ya, como era habitual a esta hora. Volví a mi cabina del conductor y revisé las grabaciones de las cámaras internas. El metro tiene un sistema que graba continuamente y guarda las últimas 2 horas. Rebobiné al momento en que abordé el tren en Universidad. Ahí estaba, el hombre en el traje gris subiendo al último vagón en la primera estación. Lo seguí a través de todas las estaciones. Sentado, inmóvil, exactamente como lo había visto en los monitores en vivo. Llegamos a Indios Verdes en la grabación. Las puertas se abrieron. Yo hice el anuncio. Y entonces, el hombre simplemente desapareció. No se levantó. No caminó hacia las puertas. Un fotograma estaba ahí, sentado. El siguiente fotograma, el asiento estaba vacío, como si se hubiera desvanecido en el aire. Rebobiné y lo vi de nuevo. Mismo resultado. Un momento estaba ahí. El siguiente, no estaba. Mi corazón latía rápido. Esto no tenía sentido. La gente no desaparece. Las cámaras no fallan de esa forma tan específica. Decidí reportarlo. Llamé por radio al centro de control. Control, aquí tren 3-24. Tengo una situación extraña. Un pasajero que estaba en mi tren parece haber desaparecido. No bajó en ninguna estación visible, pero ya no está en el tren. Hubo una pausa. Luego la voz del dispatcher respondió: ¿el pasajero representa un peligro de seguridad? No. Es decir, ya no está aquí. Solo desapareció. ¿Desapareció? Esteban, son la 1 de la mañana. Probablemente bajó en alguna estación y no lo notaste. ¿Hay algún problema de seguridad actual? No, pero entonces termina tu turno, estaciona el tren en el depósito y vete a casa. Si hay equipo o personas extraviadas, lo manejaremos mañana. La comunicación se cortó. Estacioné el tren en el depósito como siempre, llené mi reporte de turno, omitiendo la parte sobre el pasajero que desapareció porque sabía que sonaría ridículo, y me fui a casa. Pero no pude dormir esa noche. Seguía viendo esa imagen en mi mente, el hombre sentado, perfectamente inmóvil, y luego simplemente no estando ahí. La noche siguiente, jueves, hice mi turno normal. El último recorrido comenzó a las 12:40 de la noche como siempre. Esta vez había más pasajeros, alrededor de 12 en total. Todos bajaron en diferentes estaciones. Para cuando llegamos a Tlatelolco, solo quedaban 2. Una mujer joven en el tercer vagón y un hombre en el último vagón. Mi estómago se tensó. Miré el monitor más de cerca.
Era el mismo hombre, mismo traje gris, misma posición, sentado, inmóvil, cabeza inclinada hacia adelante. No puede ser, susurré. La mujer joven bajó en la raza. Ahora era solo ese hombre otra vez. Llegamos a Indios Verdes. Hice el anuncio. Las puertas se abrieron. Esta vez no esperé. Inmediatamente dejé la cabina y corrí hacia el último vagón. Subí. Vacío. El hombre no estaba ahí. Pero había algo nuevo. Algo que no había estado ahí la noche anterior. En el asiento donde había estado sentado, había una mancha. Una mancha oscura, húmeda, que se veía negra bajo las luces fluorescentes del vagón. Me acerqué lentamente. La mancha tenía un olor metálico, familiar. Era sangre, sangre fresca. Retrocedí, con el corazón acelerado. ¿De dónde había venido? El asiento había estado vacío hacía 30 segundos cuando lo vi en el monitor. Saqué mi radio. Control, necesito que envíen seguridad al depósito de Indios Verdes inmediatamente. Hay sangre en uno de los vagones. Esta vez me tomaron en serio. 5 minutos después llegó el equipo de seguridad. Revisaron el vagón, tomaron fotos de la mancha, tomaron mi declaración. ¿Viste a alguien herido?, preguntó el jefe de seguridad. Había un pasajero sentado ahí, pero cuando llegué al vagón no estaba. ¿Y apareció la sangre después? Sí o no, no lo sé. No estaba ahí en los monitores, pero cuando llegué físicamente, ahí estaba. El jefe de seguridad intercambió una mirada con su compañero. Vamos a revisar las grabaciones. Vete a casa, Esteban. Te llamaremos si necesitamos algo más. Al día siguiente me llamaron a una reunión con mi supervisor. Pensé que me iban a despedir o al menos suspender. Esteban, revisamos las grabaciones de anoche, comenzó mi supervisor. No hay ningún pasajero visible en ese asiento en ningún momento del recorrido. Pero yo lo vi. Las cámaras no muestran a nadie. Y la mancha de sangre, el análisis preliminar dice que tiene más de 48 horas de antigüedad. No es fresca como dijiste. ¿Qué? Pero estaba húmeda. La vi, la olí. Esteban, ¿has estado durmiendo bien? ¿Estás bajo estrés? Me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensaban que estaba alucinando, que la falta de sueño o el estrés me estaban haciendo ver cosas. Estoy bien, dije firmemente. Vi lo que vi. Mira, vamos a hacer esto. Tómate el fin de semana libre, descansa, y el lunes hablamos sobre si estás listo para volver o si necesitas más tiempo. No era una sugerencia, era una orden. Pasé el fin de semana investigando. Busqué en archivos de periódicos, en foros de empleados del metro, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre incidentes extraños en la línea 3. Y encontré algo. En 2003, hubo un asesinato en el metro. Un hombre fue apuñalado en el último vagón de un tren de la línea 3 durante el último recorrido de la noche. El atacante escapó en Indios Verdes y nunca fue capturado. La víctima, un oficinista de 42 años llamado Fernando Reyes, murió en el asiento antes de que el conductor se diera cuenta de que algo estaba mal. Llevaba un traje gris. Murió en el asiento del último vagón aproximadamente a la 1:05 de la madrugada. Exactamente el mismo asiento, exactamente la misma hora, exactamente el mismo aspecto que el hombre que yo había visto. Fernando Reyes había sido encontrado en la estación Indios Verdes, muerto en su asiento, después de que el conductor finalmente fue a revisar por qué no bajaba. Y desde entonces, según algunos posts antiguos en foros de empleados del metro que encontré, varios conductores habían reportado ver a un pasajero en el último vagón del último tren, un hombre en traje gris, que nunca bajaba, que desaparecía en Indios Verdes. La mayoría de los reportes habían sido descartados o ignorados. Algunos conductores fueron transferidos a otras líneas después de insistir demasiado en lo que habían visto. El lunes volví al trabajo. No mencioné nada de mi investigación. Solo dije que me sentía mejor, que había sido estrés, que estaba listo para volver. Esa noche, durante mi último recorrido, no miré los monitores. No quería ver. Mantuve mis ojos en los controles, en los túneles adelante, en cualquier cosa excepto esas pantallas. Pero cuando llegamos a Indios Verdes, no pude evitarlo. Miré. El último vagón estaba vacío en el monitor, pero algo me hizo voltear físicamente.
A través de la ventana de mi cabina podía ver parte del último vagón desde mi ángulo, y ahí estaba él, sentado, inmóvil, mirando directamente hacia mi cabina, directamente hacia mí. Por primera vez vi su cara claramente, pálida, con ojos vacíos y una expresión de súplica desesperada, como si quisiera decirme algo, como si necesitara ayuda, pero estaba muerto. Había estado muerto durante 20 años, y sin embargo, cada noche, volvía a vivir sus últimos minutos, subiendo al último tren, sentándose en el último vagón, muriendo lentamente mientras el tren atravesaba la ciudad, llegando a Indios Verdes y desapareciendo, solo para repetirlo todo la noche siguiente, atrapado en un bucle eterno de su propia muerte. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, él se había ido. Esa fue mi última noche como conductor de metro. Presenté mi renuncia a la mañana siguiente. Les dije que había conseguido otro trabajo, que era una mejor oportunidad. No hicieron muchas preguntas. Hay una rotación alta de personal en los turnos nocturnos. Ahora trabajo en una oficina. Horario de 9 a 5. Sin turnos nocturnos, sin túneles oscuros, sin trenes vacíos. Pero a veces, cuando viajo en el metro como pasajero, evito la línea 3. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, tomo el último tren de la noche. Porque sé que él todavía está ahí, Fernando Reyes, sentado en el último vagón, viviendo su muerte una y otra vez, esperando que alguien finalmente lo ayude, pero nadie puede ayudarlo, porque nadie quiere admitir que está ahí. Es más fácil decir que los conductores están alucinando, que el estrés les está jugando trucos, que las cámaras tienen fallas técnicas. Es más fácil que aceptar la verdad, que algunos pasajeros nunca llegan a su destino final, que algunos se quedan atrapados, repitiendo el mismo viaje eternamente, que el último tren de la noche lleva más que solo pasajeros vivos. Lleva memorias, lleva dolor, lleva los últimos momentos de personas que murieron solas en la oscuridad de esos túneles, y seguirán viajando noche tras noche hasta que alguien finalmente los vea, los reconozca, los recuerde, pero nadie quiere ver. Porque una vez que ves, una vez que realmente ves, ya no puedes dejar de ver. Y yo vi, y por eso tuve que irme, porque Fernando Reyes no era el único. En mis últimas noches empecé a ver otros, una mujer en el cuarto vagón, un adolescente en el segundo, todos inmóviles, todos muertos, todos atrapados. El metro está lleno de ellos, los pasajeros que nunca llegaron a casa. Y si alguna vez viajas en el último tren de la noche, en cualquier línea, en cualquier ciudad, y ves a alguien sentado completamente inmóvil, sin reaccionar a nada, con la mirada vacía, no te acerques, no intentes ayudar, solo baja en la siguiente estación, porque ellos no necesitan tu ayuda, ya es demasiado tarde para ellos. Lo único que puedes hacer es asegurarte de no convertirte en uno más. Eso es lo que Esteban compartió conmigo. Me dijo que ahora evita completamente el metro cuando puede, que prefiere caminar o tomar el autobús, cualquier cosa menos volver a esos túneles. Si alguna vez has trabajado en transporte público nocturno, o si has viajado solo de madrugada y has visto a alguien que simplemente no parecía correcto, déjalo en los comentarios. A veces los que murieron solos siguen buscando compañía en sus últimos viajes. Cuídate mucho, viaja seguro, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Un seguidor llamado Javier me contactó hace algunas semanas con una experiencia que dice cambió completamente su vida. Cuando terminé de leer su mensaje, me quedé pensando en ello durante días. Si tienes algo similar que compartir, te invito a que me lo cuentes en los comentarios o me lo envíes directamente. Ahora, permíteme llevarte al verano de 2019, cuando Javier heredó una vieja finca en las montañas y descubrió que algunas tradiciones ancestrales existen por una razón. Lo que está a punto de escuchar es perturbador, así que prepárate. Nunca debí haber derribado ese altar. Pero en ese momento, parecía la decisión correcta, parecía lógica.
Yo era un hombre de ciudad, educado, con 2 maestrías y una carrera exitosa como arquitecto. No creía en supersticiones, no creía en maldiciones, no creía en nada que no pudiera ser explicado por la ciencia o la razón. Ahora sé mejor. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la razón no puede tocar, fuerzas que la ciencia no puede medir, y deudas que deben ser pagadas sin importar cuánto tiempo haya pasado. Todo comenzó cuando mi tío abuelo Mauricio murió. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una finca en las montañas de Oaxaca, en México. Yo apenas lo conocía. Tal vez lo había visto 3 veces en mi vida, siempre en reuniones familiares donde él se quedaba en un rincón, callado, observando a todos con esos ojos oscuros que parecían saber cosas que los demás no sabíamos. Para mi sorpresa, me dejó la finca en su testamento. Era el único varón de la familia sin hijos, explicaba el documento, y por alguna razón consideraba que yo era el indicado para heredar la propiedad. Mi madre me advirtió que rechazara la herencia. «Esa finca tiene historia, Javier», me dijo por teléfono, su voz cargada de una preocupación que no entendía. «Tu tío Mauricio vivió ahí solo durante 70 años. 70 años sin casarse, sin tener familia propia. Hay razones para eso». «¿Qué tipo de razones?», pregunté, medio divertido. Hubo un silencio largo. «Cosas de las que no se habla, cosas que tu tío entendía y respetaba. Si aceptas esa propiedad, prométeme que no cambiarás nada, especialmente el altar». «¿Qué altar?». «Lo sabrás cuando lo veas. Prométemelo, Javier». Le prometí, aunque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Pensé que eran solo supersticiones de pueblo, historias viejas sin fundamento. ¿Cómo me equivoqué? Viajé a Oaxaca en julio. La finca estaba a 3 horas de la ciudad más cercana, al final de un camino de terracería que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y robles. Era un lugar hermoso, debo admitir. 50 hectáreas de tierra fértil con un río que la atravesaba, rodeada de bosque virgen que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos con paredes gruesas de adobe y un techo de tejas rojas. Había sido bien mantenida, considerando la edad de mi tío abuelo. Las habitaciones olían a madera vieja y hierbas secas. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas llenaban los espacios como fantasmas silenciosos. Pasé el primer día explorando. Había establos vacíos, un granero lleno de herramientas oxidadas, un huerto invadido por la maleza. Todo hablaba de una época pasada, de una forma de vida que ya casi no existía. Vi potencial. Con algo de inversión, podría convertir esto en un hotel boutique, un retiro ecológico para turistas cansados de la ciudad. Ya estaba haciendo cálculos mentales sobre costos y ganancias. Encontré el altar al atardecer del segundo día. Estaba en un claro del bosque, a unos 200 metros detrás de la casa. Un sendero apenas visible entre los árboles conducía hasta él. Era una estructura extraña, una plataforma de piedra de aproximadamente 2 metros de altura, con escalones tallados que conducían a la cima. En la superficie superior había un pequeño altar hecho de piedras apiladas, ennegrecidas por el hollín de incontables fuegos. Alrededor del altar había objetos curiosos: velas consumidas hasta su base, platos con comida podrida, tortillas mohosas, frutas descompuestas, lo que parecían ser restos de carne, botellas vacías de mezcal, flores marchitas y muñecos. Decenas de pequeños muñecos hechos de tela y paja, algunos tan viejos que se deshacían al tacto. Había algo profundamente perturbador en ese lugar. A pesar del calor del verano, sentí frío al acercarme. Los pájaros no cantaban cerca del claro. El aire se sentía espeso, cargado de algo que no podía identificar, pero que hacía que mi piel se erizara. En la base de la plataforma, tallada en la piedra con letras casi borradas por el tiempo, había una inscripción en español antiguo. Me agaché para leerla. «Aquí mora el guardián. Se alimenta de lo ofrecido. Se calma con la ofrenda. Quien rompa el pacto, pagará con sangre». Me reí nerviosamente. Era obviamente algún tipo de sitio ceremonial indígena, probablemente prehispánico. Mi tío abuelo, en su vejez y soledad, había mantenido viva alguna tradición ancestral, dejando ofrendas como lo habrían hecho sus antepasados. Era antropológicamente interesante, supongo,
pero no era algo que yo fuera a continuar. La decisión de destruirlo vino de forma natural. Si quería convertir esta propiedad en un hotel, no podía tener un altar pagano perturbador en el bosque. Los turistas se asustarían. Además, el claro sería perfecto para construir cabañas adicionales. La vista desde allí era espectacular. Regresé a la casa mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Esa noche, dormí intranquilo. Tuve sueños extraños, fragmentados. Soñé con un hombre alto y delgado, tan delgado que sus huesos sobresalían de su piel gris. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería haber rasgos. Estaba de pie en el claro, observándome, y aunque no tenía ojos, sabía que me veía. Sentía su mirada como un peso físico sobre mi pecho, aplastándome, sofocándome. Me desperté jadeando. Eran las 3:15 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Y entonces lo escuché, un sonido que venía del bosque, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando piedra contra piedra, fuerte, constante, insistente. Me levanté y fui a la ventana. La luna llena iluminaba el terreno con una luz plateada y enfermiza. Podía ver el sendero que conducía al claro, y en el sendero algo se movía. Era una figura, demasiado alta para ser humana, demasiado delgada. Se movía de forma extraña, con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Caminaba hacia el altar, y el sonido de golpeteo provenía de ella, de algo que arrastraba o golpeaba contra el suelo. Mi mente racional buscó explicaciones. Un animal, un ciervo, tal vez, o un oso, pero los ciervos no caminan en dos patas, y los osos no tienen esa forma. La figura llegó al claro y desapareció entre los árboles. El golpeteo se detuvo. El silencio regresó, aún más opresivo que antes. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con todas las luces encendidas, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, una alucinación causada por el cansancio y la sugestión de haber visto ese altar inquietante. A la mañana siguiente, con la luz del sol restaurando mi confianza, tomé una decisión. Iba a desmantelar ese altar, no hoy, pero pronto. Primero necesitaba contratar a alguien que me ayudara. Algunas de esas piedras eran demasiado pesadas para moverlas solo. Fui al pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado San Andrés del Monte, para buscar trabajadores. En la única cantina del pueblo, encontré a 3 hombres dispuestos a trabajar por un pago diario razonable. Les expliqué que necesitaba ayuda para limpiar parte del terreno, remover algunas estructuras viejas. ¿Qué tipo de estructuras?, preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con manos callosas y rostro curtido por el sol. Un altar viejo, piedras apiladas en el bosque. Los 3 hombres se miraron entre sí. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que no pude interpretar. «No podemos ayudarte con eso», dijo finalmente el hombre. «Les pagaré el doble». «No es cuestión de dinero, señor. Es cuestión de respeto. Ese altar ha estado ahí más tiempo del que cualquiera puede recordar. Don Mauricio lo cuidaba, su padre antes que él, y su abuelo antes que eso. Hay razones». «Son solo supersticiones», dije, comenzando a irritarme. «Tal vez», respondió el hombre levantándose, «pero hay supersticiones que existen porque la realidad detrás de ellas es demasiado terrible para explicar de otra forma. Buenos días, señor». Los 3 salieron de la cantina, dejándome solo con mi frustración. No importaba. Podía hacerlo yo mismo. Tal vez me tomaría más tiempo, pero era posible. Tenía herramientas en el granero, mazos, palancas, hachas. Solo necesitaba determinación. Comencé a trabajar esa misma tarde. Primero limpié toda la basura alrededor del altar, las ofrendas podridas, las botellas vacías, los muñecos inquietantes. Lo amontoné todo y lo quemé, sintiendo una extraña satisfacción al ver las llamas consumir esos objetos. Luego me dediqué a las piedras del altar mismo. Eran antiguas, cubiertas de musgo y liquen, pegadas entre sí con algo que parecía una mezcla de barro y cal. Comencé a golpear con el mazo, desalojando las piedras una por una.
Fue más difícil de lo que esperaba. Las piedras estaban firmemente colocadas y algunas eran increíblemente pesadas. Trabajé durante horas, sudando bajo el sol de la tarde, hasta que logré desmantelar la parte superior del altar. Debajo de las piedras superiores encontré algo que me hizo detenerme. Era un espacio hueco, una cámara oculta dentro de la estructura, y dentro de esa cámara había cosas, huesos, pequeños huesos que podían ser de animales o de otra cosa, trozos de tela podrida, y un objeto envuelto en cuero tan viejo que se desmoronaba al tacto. Con manos temblorosas, desenvolví el objeto. Era un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado con símbolos que no reconocía, y una hoja de obsidiana negra tan afilada que me corté el dedo solo con rozarla. La sangre cayó sobre las piedras, y en el momento en que lo hizo, sentí algo, como si el aire mismo se hubiera tensado a mi alrededor, como si algo hubiera despertado. Un viento repentino sopló a través del claro, a pesar de que el resto del bosque permanecía inmóvil. Los árboles crujieron. En algún lugar cercano, un pájaro gritó, un sonido agudo y aterrorizado, y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, una voz que sonaba como huesos rompiéndose, como tierra deslizándose sobre una tumba. El pacto está roto. Solté el cuchillo y retrocedí, mi corazón latiendo salvajemente. Miré alrededor del claro, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Has destruido lo que mantenía la paz. Has derramado sangre sin ofrenda. Has abierto la puerta. ¿Quién eres?, logré decir, mi voz sonando pequeña y asustada incluso a mis propios oídos. Soy el guardián. Soy quien protege y quien cobra. Soy anterior a tu pueblo, anterior a tu lengua, anterior a tu Dios. Y ahora que el pacto está roto, debo alimentarme. Me eché a correr. Abandoné las herramientas, el cuchillo, todo. Corrí de vuelta a la casa como si el diablo me persiguiera. Tal vez lo hacía. Esa noche las cosas empeoraron. Comenzó con sonidos, golpes en las paredes, arañazos en las ventanas, el sonido de pasos pesados en el techo, aunque la casa solo tenía 2 pisos y no había forma de que alguien estuviera arriba del techo. Los pasos iban y venían de un extremo al otro durante horas. Luego vinieron las visitas. A través de la ventana de mi habitación vi figuras moviéndose en el jardín. Eran altas y delgadas, con extremidades demasiado largas. Se movían en grupo, 7 u 8 de ellas, caminando en círculos alrededor de la casa. Sus cabezas se giraban hacia las ventanas mientras pasaban, y aunque estaba demasiado oscuro para ver sus rostros, sabía que me estaban mirando. Cerré las cortinas y me escondí bajo las mantas como un niño asustado. No servía de nada, podía sentirlas allá afuera esperando. Al amanecer, las figuras se habían ido. Salí de la casa, desesperado por luz y aire fresco. El jardín estaba destrozado. Las flores habían sido arrancadas. El césped mostraba marcas extrañas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos. Y en la puerta principal, tallado en la madera con algo afilado, había un mensaje: 7 días, 7 ofrendas, o 7 vidas. Mi primera reacción fue huir, empacar mis cosas y largarme, olvidarme de esta finca maldita y nunca volver. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, tal vez era terquedad, o tal vez en el fondo sabía que huir no serviría de nada. Esto no se trataba de un lugar, se trataba de mí. Yo había roto el pacto, yo era el responsable. Conduje de vuelta a San Andrés del Monte. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué demonios era el guardián y qué quería decir ese mensaje. Encontré al hombre de la cantina en su casa, una pequeña construcción de adobe en las afueras del pueblo. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión se tornó sombría. «Lo hiciste, ¿verdad? Destruiste el altar». No negué. «Necesito saber qué es. Necesito saber cómo detenerlo». Él suspiró y me invitó a pasar. Su esposa nos sirvió café mientras él me contaba la historia. El guardián era antiguo, más antiguo que los aztecas, más antiguo que cualquier civilización conocida. Era una entidad que había vivido en esas montañas desde tiempos inmemoriales, alimentándose de... Bueno, nadie estaba realmente seguro de qué se alimentaba. Vida, tal vez. Energía. Sangre.
Los pueblos antiguos aprendieron a apaciguarlo. Construyeron el altar y establecieron un pacto, ofrendas regulares a cambio de protección. Mientras se mantuvieran las ofrendas, el guardián protegía la tierra. Los cultivos crecían, los animales prosperaban, las enfermedades se mantenían a raya. Pero si las ofrendas se detenían, si el pacto se rompía, el guardián cobraría su deuda de otra forma. ¿Qué tipo de ofrendas?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Al principio, hace siglos, eran vidas, sacrificios humanos, pero con el tiempo, los antiguos aprendieron que podían satisfacerlo con sustitutos, animales, comida, sangre de cortes superficiales, siempre y cuando se mantuviera el ritmo, siempre y cuando se cumpliera la promesa. El mensaje dice 7 días, 7 ofrendas. El hombre asintió gravemente. Tienes que restaurar el altar. Tienes que ofrecer 7 ofrendas en 7 días consecutivos, empezando esta noche. Si no lo haces, dejó la frase inconclusa. ¿Qué pasará si no lo hago? Tomará 7 vidas, comenzando por la tuya y extendiéndose a tu familia. 1 por cada día que pase sin ofrenda. Así es como funciona el pacto. 7 por 7. Equilibrio. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, mi familia, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. ¿Cómo hago las ofrendas? Me explicó el proceso con detalle. Cada noche al caer el sol debía ir al claro, debía reconstruir el altar lo mejor que pudiera, debía llevar comida fresca, tortillas, frutas, carne cruda, debía llevar flores y debía ofrecer sangre. Tu propia sangre, aclaró. Solo unas gotas. Corta tu palma con el cuchillo ceremonial, supongo que lo encontraste, y deja que la sangre caiga sobre las piedras. Mientras haces esto, debes prometer en voz alta que cumplirás el pacto, que mantendrás las ofrendas, que respetarás al guardián. ¿Y si lo hago? ¿Se detendrá? Si cumples las 7 ofrendas sin fallar ni una sola noche, el pacto se renovará. Pero tienes que entender, Javier, una vez que comienzas, no puedes parar. Nunca. Tendrás que hacer ofrendas cada semana por el resto de tu vida. Si te vas, si abandonas la tierra, si dejas de cumplir, el guardián vendrá por ti sin importar dónde estés. Era una prisión, una cadena que me ataría a esta finca por el resto de mi vida. Pero ¿qué opción tenía? Regresé a la finca con los materiales necesarios. Pasé las horas de luz reconstruyendo el altar, recolocando cada piedra con manos temblorosas. Limpié el área, barriendo los escombros que había creado. Coloqué el cuchillo ceremonial de vuelta en su lugar, envuelto en cuero nuevo que había comprado en el pueblo. Al caer el sol, hice mi primera ofrenda. Puse las tortillas frescas sobre el altar. Acomodé las frutas en un círculo. Coloqué la carne cruda en el centro. Encendí velas alrededor del perímetro. Y luego, con el cuchillo ceremonial, me corté la palma de la mano izquierda. El dolor fue agudo pero no insoportable. Cerré el puño dejando que la sangre goteara sobre las piedras. La sangre caía con un sonido suave, casi como lluvia. Prometo mantener el pacto, dije en voz alta, mi voz quebrándose ligeramente. Prometo respetar al guardián. Prometo hacer las ofrendas según se requiere. Acepto la responsabilidad de mis acciones. Por un momento, no pasó nada. El bosque permanecía silencioso. Luego, gradualmente, sentí que la presión en el aire disminuía, como si algo se hubiera relajado, satisfecho. Las velas parpadearon aunque no había viento, y tuve la sensación inequívoca de que algo invisible estaba ahí, observando, aceptando mi ofrenda. Vendé mi mano y regresé a la casa. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en días. Los siguientes 6 días fueron iguales. Cada atardecer, hacía mi camino al claro. Cada noche, presentaba la ofrenda y derramaba mi sangre. Cada vez, sentía esa presencia invisible aceptando lo que ofrecía. En el 7º día, algo diferente sucedió. Cuando llegué al claro, había alguien, o algo, esperándome. Era la figura alta y delgada de mis pesadillas, de pie junto al altar. En la luz del atardecer, podía verla más claramente. Su piel era gris como ceniza. Sus brazos y piernas eran grotescamente largos, con articulaciones que se doblaban en lugares incorrectos. Y su rostro era una superficie lisa y sin rasgos.
exactamente como lo había visto en mis sueños. El guardián. Me paralicé, incapaz de moverme o hablar. La criatura me observaba, si es que observar era la palabra correcta considerando que no tenía ojos. Luego, lentamente, levantó una de sus manos. Tenía dedos increíblemente largos que terminaban en garras curvadas. Señaló el altar. Luego me señaló a mí. El mensaje era claro. Completa la ofrenda final. Con manos temblorosas, coloqué la comida sobre el altar. Encendí las velas. Tomé el cuchillo y me corté la palma, la derecha esta vez, ya que la izquierda aún estaba sanando de los cortes anteriores. La sangre cayó sobre las piedras. El guardián se inclinó hacia adelante, acercando esa cara sin rostro a las gotas de sangre, y lo juro, vi cómo las gotas desaparecían, absorbidas por algo invisible. Cuando terminó de alimentarse, la criatura se enderezó. Levantó una mano y tocó mi frente con un dedo. El contacto fue helado, como tocar hielo seco. Y en ese momento, sentí algo entrando en mi mente. Conocimiento, comprensión, imágenes de siglos pasados, de generaciones de mi familia manteniendo este pacto, de las consecuencias terribles cuando alguien lo rompía. Vi pueblos enteros desaparecidos. Vi campos estériles donde antes había abundancia. Vi personas consumidas, sus vidas drenadas, sus cuerpos encontrados marchitos como plantas sin agua, y entendí. El guardián no era malévolo, era natural. Tan natural como un río que necesita lluvia, como un fuego que necesita combustible. Simplemente existía, y su existencia requería sustento. El pacto no era una maldición, era un acuerdo mutuamente beneficioso, protección a cambio de alimento. La criatura retiró su mano de mi frente. Luego, sin ningún sonido, simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció ni se alejó caminando. Simplemente se fue. El pacto estaba renovado y yo estaba atado a él para siempre. Eso fue hace 3 años. Todavía vivo en la finca. He abandonado mi carrera como arquitecto. Algunas de mis amistades piensan que estoy loco, que desperdicié mi potencial para vivir como ermitaño en las montañas. Mi familia me visita raramente, y cuando lo hacen, puedo ver la preocupación en sus ojos. Pero yo estoy bien, realmente lo estoy. He llegado a entender y, de forma extraña, respetar al guardián. Mantengo las ofrendas fielmente. Una vez a la semana, sin falta, voy al altar al caer el sol. Ya no necesito cortarme, un simple pinchazo en el dedo es suficiente. Es un ritual, un ritmo que se ha vuelto parte de mi vida. La tierra prospera. Mi pequeño huerto produce más de lo que puedo comer. Los animales son abundantes. Me he vuelto autosuficiente de formas que nunca creí posibles. Y por las noches, cuando camino por el bosque, a veces veo al guardián a la distancia, observando, protegiendo. Ya no le tengo miedo. Hemos llegado a un entendimiento, él y yo. Yo cumplo mi parte del pacto y él cumple la suya. Es un intercambio justo. Pero siempre me pregunto, ¿cuántas otras tierras, cuántos otros lugares en el mundo mantienen pactos similares? ¿Cuántos de nosotros, sin saberlo, vivimos bajo protecciones antiguas compradas con ofrendas que alguien más hace en nuestro nombre? Y me pregunto qué pasará cuando ya no pueda mantener las ofrendas, cuando sea demasiado viejo, cuando muera. ¿Quién tomará mi lugar? ¿Quién heredará este deber? Por ahora no tengo respuestas. Solo sé que cada semana, cuando el sol comienza a ocultarse detrás de las montañas, tomo mi canasta con ofrendas y camino hacia el claro en el bosque. Y que mientras lo haga, mientras mantenga la promesa, estaré seguro. El pacto protege, el pacto exige, el pacto permanece. Y yo soy su guardián tanto como el guardián es el mío. Esa es la historia que Javier me envió. Dice que sigue viviendo en esa finca, cumpliendo el pacto semana tras semana. A veces me envía actualizaciones, contándome sobre su vida allí. Si alguna vez has sentido que hay lugares con sus propias reglas, sus propias leyes que no entendemos, compártelo en los comentarios. Me fascina saber qué experiencias han tenido. Y si este tipo de historias te interesan, suscríbete al canal para escuchar más cada semana. A veces, los pactos antiguos siguen vigentes por buenas razones. Cuídate esta noche y nos escuchamos pronto.
Esta historia me la compartió una seguidora llamada Patricia, quien vive en Bogotá, Colombia. Lo que me contó sobre la niñera que contrató para cuidar a sus hijos es algo que cualquier madre trabajadora podría experimentar, y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Si alguna vez has dejado a tus hijos al cuidado de alguien y has notado cambios extraños en su comportamiento, cosas que no pueden explicar, déjalo en los comentarios. A veces confiamos en extraños para cuidar lo que más amamos, y no siempre sabemos realmente quiénes son. Esta es la historia de Patricia y los 3 meses que una desconocida estuvo en su casa cada noche, haciendo cosas que ninguna madre debería descubrir. Me llamo Patricia, tengo 35 años y soy madre soltera de 2 niños, Mateo de 7 años y Camila de 5. Su padre nos dejó cuando Camila tenía apenas 1 año, y desde entonces he estado criándolos sola. Trabajo como enfermera en el Hospital San Ignacio en Bogotá. Es un buen trabajo, pero los horarios son brutales. El año pasado me asignaron permanentemente al turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 4 noches por semana. El problema era obvio. ¿Quién cuidaría a mis hijos durante esas noches? Mis padres viven en Cali, demasiado lejos para ayudar regularmente. No tenía familia cercana en Bogotá. Las guarderías nocturnas son carísimas y la mayoría no aceptan niños para quedarse toda la noche. Necesitaba desesperadamente una niñera nocturna. Alguien confiable que viniera a mi apartamento a las 9:30 de la noche, se quedara con los niños mientras dormían y se fuera cuando yo regresara a las 6:30 de la mañana. Publiqué anuncios en grupos de Facebook, en páginas de empleos, pedí referencias. Entrevisté a 7 personas durante 2 semanas. Ninguna me convenció. Algunas pedían demasiado dinero, otras no tenían experiencia. Una me dio muy mala espina durante la entrevista. Estaba a punto de renunciar al trabajo cuando recibí un mensaje de una mujer llamada Elena Ruiz. Decía que tenía 15 años de experiencia como niñera, referencias verificables, y estaba disponible exactamente para el horario que necesitaba. La entrevisté un sábado por la tarde en mi apartamento. Elena tenía aproximadamente 55 años, cabello corto y gris, constitución delgada, voz suave. Vestía de forma conservadora y llevaba un rosario en el cuello. Hablaba de forma calmada y me miraba directamente a los ojos al responder mis preguntas. Me dijo que había criado 3 hijos propios, todos ya adultos, y que llevaba años trabajando como niñera porque le encantaban los niños, y la casa vacía la hacía sentir sola. Los niños me dan propósito, dijo con una sonrisa cálida, especialmente los pequeños. Hay algo tan puro en ellos, ¿verdad? Revisé sus referencias. 3 familias anteriores, todas con comentarios positivos. La llamé a cada una. Todas dijeron que Elena era confiable, cariñosa, excelente con los niños. ¿Por qué ya no trabaja con ustedes?, le pregunté a una de las referencias. Nuestros hijos crecieron y ya no necesitaban niñera, pero si tuviéramos otro bebé, la contrataría inmediatamente. Eso me convenció. Le ofrecí el trabajo a Elena. Ella aceptó. Comenzó la semana siguiente. Los primeros días fueron perfectos. Yo llegaba a casa a las 6:30 de la mañana y encontraba todo en orden. Los niños dormidos en sus camas, la casa limpia. Elena se iba con una sonrisa, diciéndome que todo había estado tranquilo. Mateo y Camila no se quejaban. De hecho, parecían contentos. La señora Elena es simpática, decía Mateo. Nos lee cuentos antes de dormir. Después de 2 semanas, empecé a relajarme. Finalmente había encontrado a alguien confiable. Podía concentrarme en mi trabajo sin preocuparme constantemente por mis hijos. Pero entonces empecé a notar cosas pequeñas. Detalles que al principio ignoré. Los juguetes de los niños aparecían en lugares donde no deberían estar. Juguetes que estaban guardados en sus habitaciones aparecían en la sala, o en la cocina, o en el baño. ¿Por qué sus juguetes están por toda la casa?, le pregunté a Mateo una mañana. Él se encogió de hombros. La señora Elena dice que es bueno que los juguetes exploren la casa de noche. ¿Exploren? Sí. Dice que los juguetes están vivos de noche cuando nosotros dormimos, y ella los ayuda a explorar. Era extraño.
pero pensé que era solo una forma creativa de mantener entretenidos a los niños antes de dormir. Nada alarmante. Luego empecé a notar que mis cosas se movían también. Pequeñas cosas. Un libro que dejaba en la mesa de noche aparecía en la sala. Mis llaves del auto, que siempre dejaba en el gancho junto a la puerta, aparecían en la cocina. Al principio pensé que era yo, que las movía sin darme cuenta por el cansancio. Trabajar de noche desordena tu sentido del tiempo y la memoria. Pero entonces encontré algo que no podía explicar. Era un miércoles por la mañana. Llegué a casa después de un turno particularmente agotador. Elena ya se había ido. Los niños dormían. Fui a mi habitación a cambiarme de ropa. En mi buró, junto a la cama, había una fotografía mía de cuando era niña. Una foto que llevaba años guardada en una caja en el fondo de mi closet. Era de cuando tenía como 8 años, en el jardín de la casa de mis padres. ¿Por qué estaba ahí? Yo no la había sacado, y no había razón para que Elena entrara a mi habitación. Los niños dormían en sus propios cuartos. Le mandé un mensaje a Elena. Encontré una foto mía de niña en mi buró. ¿Entraste a mi habitación anoche? Su respuesta llegó media hora después. Sí, disculpa. Camila despertó pidiendo agua y escuché un ruido en tu cuarto. Entré a revisar que todo estuviera bien. Vi la foto en el piso. Tal vez se cayó de algún lugar y la puse en el buró para que no se dañara. Espero no haber sido invasiva. La explicación tenía sentido, pero algo me incomodaba. Esa foto había estado en una caja cerrada. No podía simplemente caerse. Esa noche, antes de irme al trabajo, revisé mi habitación. Puse la foto de regreso en la caja, cerré la caja y la puse en el estante superior del closet. También cerré la puerta del closet. A la mañana siguiente, cuando regresé, la foto estaba de nuevo en mi buró. La caja seguía en el estante, cerrada. Pero la foto había sido removida y puesta en el mismo lugar que el día anterior. Esta vez no le escribí a Elena. Decidí instalar una cámara. Compré una cámara de seguridad pequeña, de esas que se conectan por Wi-Fi y puedes ver desde tu teléfono. La instalé en mi habitación, escondida en el estante, apuntando hacia mi cama y el buró. Esa noche desde el hospital observé la transmisión en vivo durante mis descansos. A las 11:30 de la noche, Elena entró a mi habitación, abrió mi closet, sacó la caja, sacó la foto. La observó durante casi 5 minutos, solo mirándola fijamente. Luego la puso cuidadosamente en el buró, guardó la caja y salió de la habitación. Mi corazón latía rápido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estaba obsesionada con esa foto mía de niña? Decidí confrontarla. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa, Elena estaba preparándose para irse. Elena, necesitamos hablar. Claro, ¿pasa algo? ¿Por qué sigues sacando mi foto de niña? Te vi en la cámara anoche. Su expresión no cambió. No pareció sorprendida ni avergonzada. Solo sonrió suavemente. Es una foto hermosa. Eras una niña muy especial. ¿Cómo sabes que era especial? No me conocías de niña. Puedo verlo en la foto. Los niños especiales tienen una luz. Tú la tenías. Tus hijos también la tienen. Elena, con todo respeto, es muy inapropiado que entres a mi habitación y saques mis cosas. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Por supuesto, lo siento mucho, no volverá a pasar. Pero sí volvió a pasar. Instalé cámaras en toda la casa, en la sala, en la cocina, en los pasillos, y lo que vi durante las siguientes noches me heló la sangre. Elena no solo entraba a mi habitación, entraba a las habitaciones de los niños mientras dormían, y se quedaba ahí, parada junto a sus camas, mirándolos durante horas. No los tocaba, no hacía nada amenazador, solo se quedaba ahí, completamente inmóvil, observándolos dormir. A veces murmuraba algo que no podía escuchar claramente en las grabaciones. Una noche la vi hacer algo que me hizo querer vomitar. Entró a la habitación de Camila. Se inclinó sobre la cama, muy cerca de la cara de mi hija dormida, y solo se quedó ahí, respirando, su cara a centímetros de la de Camila, durante casi 30 minutos. Iba a despedirla inmediatamente, pero entonces recordé algo que Mateo había mencionado casualmente unos días antes. La señora Elena dice que nos cuida incluso cuando estamos dormidos, que nos protege de las cosas malas. ¿Qué cosas malas?
Decidí hablar con mis hijos antes de tomar acción. Mateo, cariño, ¿la señora Elena hace algo raro cuando están dormidos? No sé, estoy dormido. Pero cuando despiertas, ¿notas algo diferente? Él pensó por un momento. A veces despierto y siento que alguien me estaba mirando, pero cuando abro los ojos no hay nadie. ¿Te da miedo? No. La señora Elena dice que ella siempre está cuidándonos, que incluso si no la vemos, ella está ahí. Le hice la misma pregunta a Camila. ¿Te gusta la señora Elena, amor? Sí, es simpática, pero a veces me da un poco de miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque a veces cuando me despierto en la noche, ella está parada en la puerta de mi cuarto, solo mirando, y cuando me ve despierta, sonríe y dice, «Vuelve a dormir, mi niña». Y yo vuelvo a dormir. Mi estómago se retorció. Esto era más que raro. Esto era profundamente perturbador. Esa noche decidí no ir al trabajo. Llamé diciendo que estaba enferma. No le avisé a Elena. Quería ver qué hacía cuando pensaba que yo no estaba. Elena llegó a las 9:30 como siempre. Yo estaba escondida en mi habitación con la puerta apenas entreabierta, desde donde podía ver parte del pasillo. Escuché a Elena poner a los niños en la cama alrededor de las 10. Les leyó un cuento, todo normal. Luego escuché sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a la habitación de Mateo. Entró. La puerta se cerró. Esperé 10 minutos. Luego me acerqué silenciosamente y miré por la rendija de la puerta. Elena estaba parada junto a la cama de Mateo, pero no solo mirándolo. Tenía su teléfono en la mano, tomando fotos. Foto tras foto de mi hijo dormido, desde diferentes ángulos. Abrí la puerta de golpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Elena se giró, con el teléfono todavía en la mano. No pareció asustada, solo molesta por haber sido interrumpida. Patricia, pensé que estabas trabajando. ¿Por qué estás tomando fotos de mi hijo? Son solo recuerdos. Los niños crecen tan rápido. Quería tener recuerdos. Son mis hijos. No puedes tomar fotos de ellos sin mi permiso. Dame ese teléfono. No. La forma en que dijo no fue escalofriante, firme, final, como si ella tuviera algún derecho sobre mis hijos. Dame el teléfono ahora o llamo a la policía. No vas a hacer eso. ¿Qué? ¿No vas a llamar a la policía porque sabes que soy la única niñera que has encontrado que tus hijos toleran? Porque sabes que necesitas este trabajo, porque sabes que no tienes otras opciones. Su voz era todavía suave, pero había algo debajo, algo frío, algo amenazante. Mateo se despertó con nuestras voces. «Mamá, ¿qué pasa?» «Todo está bien, mi amor. Vuelve a dormir». Elena sonrió. «Sí, Mateo, todo está bien. Tu mamá solo está un poco confundida. Sal de mi casa. Ahora. Como quieras». Elena caminó lentamente hacia la salida, todavía sosteniendo su teléfono. Antes de cruzar la puerta, se giró. «Eres una mala madre. ¿Lo sabías? Dejarlos solos tantas noches. Ellos necesitan a alguien que realmente los cuide, alguien que realmente los ame, alguien como yo». Y se fue. Inmediatamente cerré con llave todas las puertas y ventanas. Revisé a ambos niños. Estaban bien físicamente, asustados por la confrontación, pero bien. No dormí esa noche. Me quedé despierta, vigilando, esperando. ¿Que volviera? A la mañana siguiente fui a la policía. Les mostré los videos de las cámaras, les conté sobre las fotos. ¿Le dio permiso de cuidar a sus hijos?, preguntó el oficial. Sí, pero ¿alguna vez la vio tocar inapropiadamente a sus hijos? No, pero ¿alguna vez amenazó directamente a usted o a sus hijos? Bueno, no directamente, pero el tono. Señora, entiendo su preocupación, pero técnicamente ella no ha cometido ningún crimen. Observar a los niños que está cuidando no es ilegal. Tomar fotos, aunque inapropiado, no es ilegal si tenía acceso autorizado a la casa. Lo mejor que puede hacer es simplemente no volverla a contratar. Pero, ¿y si regresa? ¿Y si intenta algo? ¿Ella sabe dónde vive? Obviamente, trabajaba en mi casa. Bueno, si ella regresa sin ser invitada, eso sería allanamiento. Ahí sí podríamos actuar. Pero por ahora nuestras manos están atadas. Me sentí impotente, frustrada, asustada. Contraté a otra niñera.
Esta vez, una agencia profesional con verificación de antecedentes. Era más cara, pero valía la pena la tranquilidad mental. 2 semanas pasaron sin incidentes. Los niños se ajustaron a la nueva niñera. Yo empecé a relajarme de nuevo, pero entonces Camila comenzó a decir cosas extrañas. Mami, la señora Elena vino a visitarme anoche. ¿Qué? No, cariño. La señora Elena ya no viene. Tenemos a la señora Mónica ahora. Pero ella vino. La vi en mi ventana. ¿En tu ventana? Cariño, estamos en un segundo piso. Nadie puede estar en tu ventana. Pero ella estaba ahí, tocando el vidrio, sonriendo, diciendo, déjame entrar, mi niña. Mi sangre se congeló. Revisé la ventana de Camila. Estaba cerrada y el seguro puesto. Pero cuando miré afuera, había marcas. Marcas de dedos, en el exterior del vidrio. Como si alguien hubiera trepado hasta el segundo piso y tocado la ventana. Llamé a un cerrajero ese mismo día. Instaló rejas de seguridad en todas las ventanas de las habitaciones de los niños. También instalé sensores de movimiento en el perímetro del edificio. Una semana después, los sensores se activaron a las 2:30 de la mañana. Mi teléfono me alertó. Revisé las cámaras exteriores que había instalado. Había alguien parado en el jardín, mirando hacia las ventanas del segundo piso, mirando específicamente hacia la ventana de Camila. Era Elena, solo parada ahí, mirando, no intentando entrar, solo mirando. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron en 15 minutos. Para cuando llegaron, Elena se había ido, pero las cámaras la habían grabado claramente. Esta vez pudieron hacer algo. Le dieron una orden de alejamiento. Si se acercaba a menos de 200 metros de mi casa o de mis hijos, sería arrestada. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. 2 días después, cuando recogí a Mateo de la escuela, su maestra me llamó aparte. Patricia, algo extraño pasó hoy. Una mujer mayor vino preguntando por Mateo. Dijo que era su abuela. Obviamente no le dejamos acercarse sin verificar con usted primero. Pero cuando le pedimos identificación, se fue rápidamente. ¿Cómo se veía? 50 y tantos, cabello gris corto, llevaba un rosario. Elena había intentado llevarse a mi hijo de la escuela. Eso fue suficiente. Hablé con mi supervisor en el hospital. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más perturbadores. Logré cambiar mi turno. Ahora trabajo de día, gano menos dinero, pero puedo estar con mis hijos por las noches. Han pasado 4 meses desde que despedí a Elena. Nos mudamos a un apartamento diferente en un barrio diferente. Los niños cambiaron de escuela. No he vuelto a ver a Elena. Los sensores nunca se han vuelto a activar. Las ventanas permanecen intactas. Pero Camila todavía dice que a veces, cuando está a punto de quedarse dormida, escucha una voz suave afuera de su ventana. Mi niña, déjame entrar. Solo quiero cuidarte. Reviso las cámaras. Nunca hay nadie ahí. Tal vez Camila lo imagina. Tal vez son pesadillas residuales de esa experiencia. O tal vez Elena encontró una forma de llegar a ella que las cámaras no pueden captar. No lo sé, y esa incertidumbre es lo que me mantiene despierta muchas noches, escuchando cada pequeño ruido, verificando cada sombra, asegurándome de que mis hijos estén a salvo. Porque aprendí algo aterrador. Cuando invitas a un extraño a tu casa, cuando le das acceso a tus hijos, nunca sabes realmente quiénes son, nunca sabes qué quieren, nunca sabes hasta dónde llegarán. Y una vez que se obsesionan, una vez que deciden que tus hijos les pertenecen, es casi imposible hacerlos desistir. Así que si alguna vez contratas a una niñera, investiga más que referencias. Confía en tus instintos. Y si algo se siente mal, aunque sea ligeramente mal, actúa inmediatamente. Porque para cuando las señales se vuelven obvias, puede ser demasiado tarde. Esa fue la experiencia de Patricia. Me dijo que todavía vive con miedo de que Elena aparezca algún día, que los niños van a terapia para procesar todo lo que vivieron. Si alguna vez has tenido que dejar a tus hijos con alguien y después descubriste cosas que te hicieron cuestionar todo, déjalo en los comentarios. La confianza que depositamos en las personas que cuidan a nuestros seres queridos es algo sagrado. Y cuando esa confianza se rompe,
Las cicatrices pueden durar años. Cuida a tu familia, verifica siempre y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta experiencia me la compartió Laura, una arquitecta que vive en Montevideo, Uruguay. Me escribió después de ver varios videos del canal y me dijo que finalmente estaba lista para contar lo que le pasó cuando trabajó en la restauración de un edificio abandonado. Si alguna vez has entrado a lugares olvidados, edificios vacíos donde el tiempo parece haberse detenido, y has sentido que no estabas solo, comparte tu historia en los comentarios. Me fascina cómo ciertos espacios parecen retener energía, memorias, presencias. Antes de comenzar, si disfrutas este contenido y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Publicamos historias nuevas cada semana. Ahora sí, esta es la historia de Laura y el edificio que nunca debió ser restaurado. Me llamo Laura y soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Tengo 39 años y llevo 15 años en esta profesión. He trabajado en decenas de proyectos: casonas antiguas, teatros abandonados, hoteles deshabitados. Estoy acostumbrada a lugares viejos, polvorientos, llenos de historia. Me encanta mi trabajo precisamente por eso. Cada edificio tiene una historia que contar, pero hay un edificio que me hizo cuestionar si algunas historias deberían permanecer enterradas. Todo comenzó en marzo de 2023. Un desarrollador inmobiliario me contactó para evaluar un edificio en el barrio de Cordón, en pleno centro de Montevideo. Era un edificio Art Deco de 7 pisos, construido en 1936, que había estado abandonado desde principios de los años 90. 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. El desarrollador quería convertirlo en apartamentos de lujo. Mi trabajo era evaluar la estructura, determinar qué se podía salvar, qué había que demoler y diseñar el plan de restauración. El edificio estaba en la esquina de una calle transitada, pero curiosamente la gente parecía evitarlo. Caminaban por la vereda opuesta. Los comercios vecinos no ocupaban las paredes colindantes. Era como si hubiera un espacio invisible alrededor del edificio que nadie quería cruzar. La primera vez que lo vi, entendí por qué causaba esa reacción. Era hermoso, pero profundamente perturbador. La fachada Art Deco todavía mostraba su elegancia original: líneas geométricas, ventanas arqueadas, balcones ornamentados con barandas de hierro forjado. Pero todo estaba cubierto de suciedad, grafiti y deterioro. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida. La puerta principal había sido sellada con ladrillos. Había algo más, algo que no puedo explicar racionalmente. El edificio emanaba una sensación de rechazo, como si no quisiera que nadie entrara, como si estuviera guardando secretos que no deseaba revelar. Impresionante, ¿verdad?, dijo el desarrollador, un hombre de unos 50 años llamado Roberto. Una joya arquitectónica desperdiciada. ¿Por qué estuvo abandonado tanto tiempo?, pregunté. Problemas legales, disputas de herencia que duraron décadas. Finalmente se resolvieron y aquí estamos. ¿Alguien más intentó comprarlo antes? Roberto dudó. Hubo ofertas anteriores, ninguna se concretó. Pero eso es cosa del pasado. Ahora es nuestro, y tenemos luz verde para restaurarlo. No me dijo toda la verdad, lo supe después. Pero en ese momento, yo solo veía un proyecto fascinante. Conseguimos los permisos necesarios y comenzamos la evaluación. Contraté a un equipo pequeño, 2 ingenieros estructurales, un electricista y un plomero. Entraríamos durante el día, haríamos nuestras mediciones y evaluaciones, y saldríamos antes del anochecer. El primer día fue relativamente normal. Rompimos el sello de ladrillos en la entrada principal con un martillo neumático. La puerta detrás estaba oxidada pero intacta. Cuando finalmente la abrimos, nos recibió un olor a humedad, moho y algo más. Algo dulzón y podrido que no logré identificar. El vestíbulo era espectacular. Piso de mosaicos con diseños geométricos Art Deco, aunque cubierto de polvo y escombros. Una escalera de mármol ascendía majestuosamente hacia los pisos superiores. Había un viejo ascensor con puertas de reja metálica.
obviamente no funcional después de 30 años. Las paredes tenían papel tapiz despegado, colgando en tiras largas. Había grafitis recientes en algunas zonas. Aparentemente personas sin hogar habían entrado a través de alguna ventana en algún momento, pero en general, el edificio estaba notablemente intacto. Comenzamos en la planta baja. Había sido un lobby y oficinas comerciales. Revisamos la estructura, tomamos fotos, hicimos anotaciones. Todo parecía sólido. El edificio estaba sorprendentemente bien construido. Entonces escuchamos algo que nos hizo detener. Un sonido metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza en uno de los pisos superiores. Clang. Todos nos miramos. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Diego, uno de los ingenieros. No debería, respondí. Sellamos la entrada después de entrar. Probablemente algo que se cayó, dijo Marcos, el otro ingeniero. Este lugar está lleno de cosas sueltas. Continuamos trabajando, pero yo estaba alerta ahora, escuchando. 1 hora después, escuchamos pasos, claros, inequívocos. Alguien caminando en el piso de arriba. El sonido de zapatos sobre el piso de madera. Tap, 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 tap. Ok, definitivamente hay alguien aquí, dijo el electricista, Javier. Voy a revisar, dije agarrando mi linterna. ¿Quieres que vayamos contigo?, ofreció Diego. No, sigan trabajando. Probablemente es algún ocupa que no salió cuando tapiamos la entrada. Les diré que se vayan. Subí las escaleras de mármol. Cada paso hacía eco en el espacio vacío. Las escaleras estaban cubiertas de polvo, y pude ver claramente que no había huellas recientes excepto las mías. El primer piso había sido de apartamentos residenciales. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados. La mayoría estaban abiertas, revelando apartamentos vacíos con muebles viejos cubiertos de sábanas, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, botellas vacías. ¿Hola?, llamé. ¿Hay alguien aquí? Este es un edificio privado. Necesitan salir. Silencio. Caminé por el pasillo, revisando cada apartamento. Todos vacíos. No había señales de ocupación reciente. Ninguna manta, ningún rastro de fogatas, ninguna basura fresca. Si había ocupas, hacía tiempo que se habían ido. Pero entonces escuché los pasos de nuevo. Esta vez venían del piso de arriba. Segundo piso. Tap, 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 tap. Subí al segundo piso. Mismo diseño. Pasillo largo. Apartamentos a ambos lados. Todos vacíos. Esto no tiene sentido, murmuré. Los pasos comenzaron de nuevo. Tercer piso. Empezaba a frustrarme. ¿Alguien me estaba jugando una broma? Subí al tercer piso. Nada. Cuarto piso. Nada. Cuando llegué al quinto piso, me detuve. Este piso se sentía diferente. El aire era más frío, más denso. Y había un olor. Ese olor dulzón y podrido del vestíbulo, pero mucho más fuerte aquí. El pasillo estaba más oscuro que los demás. Algunas de las puertas estaban cerradas. Caminé lentamente, alumbrando con mi linterna cada puerta. Entonces noté algo extraño. En una de las puertas, apartamento 5C, había algo tallado en la madera. Me acerqué para ver mejor. Eran palabras, talladas profundamente como con un cuchillo o un clavo. Decían, «No entres». Y debajo, «Ella todavía está aquí». Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté girar la manija del apartamento 5C. Estaba cerrada con llave. Entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz de mujer, cantando. Venía del interior del apartamento 5C. Era una canción de cuna, suave, melódica, pero había algo profundamente perturbador en ella. La melodía era correcta, pero el tono era vacío, sin emoción, como una grabación reproducida en loop. Duerme, duerme, mi niño, duerme sin temor. Mamá está aquí, mamá siempre estará aquí. ¿Hola?, dije tocando la puerta. ¿Hay alguien ahí dentro? La canción se detuvo abruptamente. Silencio. Mi nombre es Laura, soy arquitecta. Este edificio va a ser restaurado. Si hay alguien viviendo aquí, necesito que salgan. Puedo ayudarles a encontrar otro lugar. Más silencio. Y entonces, una voz. La misma voz que había estado cantando, pero ahora sonaba diferente, más cercana, justo del otro lado de la puerta. ¿Vas a llevarme a mi bebé?,
Las palabras me helaron. No, no entiendo. ¿Qué bebé? No pueden llevarse a mi bebé. Es mío. Lo estoy cuidando. Lo estoy protegiendo. Señora, nadie va a llevarse nada. Solo necesito que abra la puerta. Un sonido extraño vino del otro lado, como arañazos, uñas raspando madera. No puedo abrir. Él me encerró. Me encerró con mi bebé. Dijo que era por nuestro bien, pero mi bebé dejó de moverse, dejó de llorar, y ahora solo duermo, solo canto, solo espero. Mi mano temblaba en la manija. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? No lo sé. Mucho tiempo. Tanto tiempo. ¿Qué año es? 2023. Un sonido horrible vino del otro lado de la puerta. Un gemido, un sollozo, algo entre risa y llanto. Tanto tiempo sola con mi bebé. Retrocedí de la puerta. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba salir. Necesitaba traer ayuda. Corrí hacia las escaleras. Pero cuando llegué, vi algo que hizo que tropezara y cayera. Había una mujer parada al inicio de las escaleras. Era joven, quizás 25 años. Llevaba un vestido de los años 50, descolorido y sucio. Su cabello era largo y enmarañado, y en sus brazos sostenía algo envuelto en una manta vieja. Nos miramos fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, desesperados. ¿Vas a ayudarme?, susurró. Por favor, ayúdame a salir. Él me encerró hace tanto tiempo. ¿Quién? ¿Quién te encerró? Mi esposo. Dijo que yo estaba enferma, que el bebé estaba enfermo, que teníamos que quedarnos aquí hasta que nos curáramos. Pero nunca nos curamos. Y él nunca volvió. Di un paso hacia ella extendiendo mi mano. Puedo ayudarte. Ven conmigo, salgamos de aquí. Ella sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. No puedo salir. Intenté durante años, pero siempre vuelvo aquí. Siempre vuelvo al apartamento 5C. ¿Qué tienes en tus brazos? Ella miró hacia abajo, a la manta. Lentamente, apartó una esquina para mostrarme lo que sostenía. No era un bebé, era un esqueleto pequeño. Un esqueleto de infante, envuelto cuidadosamente en la manta descolorida. Grité. No pude evitarlo. Y cuando grité, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Bajé las escaleras a tropezones, casi cayéndome varias veces. Llegué a la planta baja donde mi equipo seguía trabajando. «Tenemos que irnos», grité. «Ahora». Ellos me miraron, alarmados por mi estado. «¿Qué pasó?» «¿Estás bien?» «No estoy bien. Hay algo muy malo en este edificio. En el 5º piso. Apartamento 5C. Necesitamos llamar a la policía». «Laura, cálmate. ¿Qué viste?» Les conté todo. La voz, la mujer, el esqueleto. Esperaba que pensaran que estaba loca. Pero Diego y Marcos intercambiaron una mirada significativa. «Tenemos que decirte algo», dijo Diego finalmente. «Mientras estabas arriba, encontramos esto». Me mostró un periódico viejo que habían encontrado entre los escombros. Estaba amarillento, quebradizo, fechado en julio de 1957. El titular decía: «Tragedia en edificio de Cordón, mujer y bebé encontrados muertos». Leí el artículo con manos temblorosas. Contaba la historia de una mujer joven, María Elena Suárez, de 24 años, que vivía en el apartamento 5C con su esposo y su bebé de 3 meses. El esposo, Roberto Suárez, había sido arrestado por homicidio. Según el artículo, Roberto sufría de trastorno delirante y se había convencido de que su esposa y su bebé estaban poseídos por demonios. Los encerró en el apartamento y se llevó la llave. Los vecinos escucharon gritos y llantos durante días, pero Roberto les dijo que estaban enfermos y necesitaban cuarentena. Cuando finalmente la policía entró, una semana después, encontraron a María Elena muerta de deshidratación y hambre. El bebé había muerto días antes. María Elena había seguido meciéndolo, cantándole, incluso después de que muriera. Roberto fue enviado a un hospital psiquiátrico donde murió años después. El apartamento 5C nunca fue alquilado nuevamente. Algunos decían que los vecinos escuchaban cantar durante las noches. Otros decían que veían una mujer joven mirando desde la ventana, sosteniendo algo en sus brazos. El edificio comenzó a vaciarse gradualmente. La gente no quería vivir ahí.
Para 1990, el último inquilino se había ido y el edificio quedó abandonado. Tenemos que abrir ese apartamento, dije. Tenemos que encontrar sus restos y darles un entierro apropiado. Llamamos a la policía. Vinieron con un equipo forense. Forzaron la puerta del apartamento 5C. Lo que encontraron confirmó la historia del periódico. En la habitación principal encontraron restos humanos, un esqueleto adulto en la cama, acurrucado en posición fetal, y en sus brazos, los restos pequeños de un bebé. Habían estado ahí durante 66 años, olvidados, atrapados. El caso fue reabierto como investigación histórica. Los restos fueron identificados mediante registros dentales y otros documentos encontrados en el apartamento. Eran efectivamente María Elena Suárez y su hijo, Martín Suárez. Se organizó un funeral apropiado, una tumba compartida en el cementerio central de Montevideo. Algunos familiares lejanos asistieron, sobrinos nietos que apenas conocían la historia. Yo también fui. Sentí que tenía que hacerlo, que se lo debía a ella después de nuestro encuentro. Mientras bajaban los ataúdes, sentí algo, una brisa cálida en mi mejilla, a pesar de que era un día sin viento, y pude jurar que escuché un susurro. Gracias. Después del funeral, el desarrollador decidió cancelar el proyecto. Dijo que era por razones financieras, pero yo sabía la verdad. El edificio tenía demasiada historia oscura, demasiado dolor impregnado en sus paredes. El edificio sigue ahí, todavía abandonado, todavía evitado por los transeúntes, pero ahora hay una placa en la entrada, una placa que coloqué yo misma, con permiso de las autoridades. Dice, en memoria de María Elena Suárez, 1933-1957, y su hijo Martín, 1957. Que descansen en paz. A veces paso por ahí, y el edificio se siente diferente ahora, todavía abandonado, todavía deteriorado, pero ya no emana ese rechazo, ya no se siente embrujado, se siente en paz. O al menos eso es lo que me gusta pensar, porque la alternativa, que María Elena todavía esté ahí, todavía esperando, todavía cantándole a su bebé, es demasiado triste para contemplar. Desde entonces, he trabajado en muchos otros proyectos de restauración, pero siempre investigo la historia completa antes de comenzar, porque aprendí que los edificios no son solo estructuras de ladrillo y concreto, son contenedores de memoria, de vida, de muerte, de historias que a veces necesitan ser contadas para que las almas puedan finalmente descansar. Y algunas historias necesitan más que ser contadas, necesitan ser honradas, recordadas, respetadas. Esa es la verdadera restauración, no solo de edificios, sino de dignidad humana. Eso fue todo lo que Laura compartió conmigo. Me dijo que esa experiencia cambió completamente cómo aborda su trabajo ahora. Si alguna vez has trabajado en lugares con historia oscura, o si has vivido algo que te hizo creer que algunas presencias solo buscan paz, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Agradezco a todos los que han enviado sus historias. Son las que hacen este canal posible. Si tienes algo que compartir, no dudes en escribirme. Cada historia merece ser escuchada. Que tengas una buena noche y nos vemos en la siguiente historia.